Era un verano húmedo de 1974. El sol caía pesado sobre el pequeño pueblo junto al río, y el aire olía a tierra mojada, a cañas y barro recién removido. El calor hacía que la ropa se pegara a la piel y cada respiración fuera un esfuerzo que se sentía en el pecho. Mariana caminaba despacio por el sendero de tierra, sus pies hundiéndose suavemente en la arena húmeda, mientras sostenía con fuerza las manos de sus dos hijos, Ana, de 7 años, y Luis, de 5. Los niños reían y hablaban entre ellos, sus voces alegres mezclándose con el murmullo del río. Mariana los miraba con una sonrisa que no alcanzaba a calmar la ansiedad que sentía. Cada movimiento de ellos, cada gesto, cada risa, era un recordatorio de lo frágil y precioso que era su mundo. El viento cálido recorría los árboles, haciendo que las hojas susurraran, y la luz del atardecer iluminaba la superficie del río, reflejando destellos dorados que se movían con la corriente. «Mamá, ¿podemos acercarnos un poquito más a la orilla?», preguntó Ana con los ojos brillantes de curiosidad. Mariana apretó más fuerte sus manos. «No, cariño», dijo con voz firme. «El río está más rápido hoy». Pero incluso mientras hablaba, algo en el aire la hacía estremecerse. Un leve susurro parecía flotar sobre la corriente, un sonido que no se parecía al viento, ni a los animales del bosque cercano. Era apenas perceptible, pero suficiente para que el corazón de Mariana comenzara a latir más rápido. Los niños, ajenos a la atención de su madre, siguieron caminando unos pasos más cerca del agua. Mariana respiró hondo, intentando ignorar la sensación de ser observada, pero no pudo. El río parecía moverse de manera extraña. Pequeñas olas chocaban contra la orilla con un ritmo irregular, como si algo debajo del agua estuviera despierto y consciente de su presencia. «Mamá, ¿escuchaste eso?», Luis, con voz temblorosa, preguntó a Mariana. Mariana se inclinó hacia él, respirando con fuerza. «Es solo el río, nada más», mintió, tratando de calmar su propio miedo. «Venid, vamos a casa pronto». Pero el aire se volvió más pesado, húmedo y frío de repente, aunque el sol aún brillaba. Las hojas de los árboles se movieron sin viento, y un murmullo más claro emergió del río. Era un llanto. Al principio suave, casi como un gemido lejano. Pero cuanto más se acercaban a la orilla, más profundo y desgarrador se volvía. Mariana detuvo a los niños, mirándolos a los ojos. «No os acerquéis más», dijo con voz temblorosa. El llanto parecía multiplicarse, resonando desde todos los rincones, como si el río mismo estuviera llorando. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban y su respiración se volvió irregular. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles y la luz dorada del río se transformó en un brillo oscuro, inquietante. «¿Mamá?», Ana preguntó otra vez, agarrando la falda de su madre. Mariana intentó mantener la calma, pero una intuición terrible la invadió. Algo estaba muy mal. El río no estaba tranquilo. Había un movimiento extraño, como si algo bajo el agua esperara, paciente, mientras ella y sus hijos caminaban sin saberlo hacia la tragedia. Las olas de la orilla comenzaron a salpicar con fuerza, pequeñas ráfagas de agua fría mojando los pies de los niños. El llanto se hizo más intenso, más cercano, más desesperado. Mariana se agachó, intentando llamar a los niños para retroceder, pero el agua empezó a moverse con rapidez inesperada, y en un instante que parecía suspendido en el tiempo, la corriente del río los arrastró. Ana y Luis fueron empujados por el agua antes de que Mariana pudiera reaccionar. Sus manos intentaron sujetarlos, pero la fuerza era implacable
El llanto de los niños se mezcló con el suyo propio, creando un grito interminable que se elevó sobre el río y el pueblo. El agua los cubrió, y el sonido del río volvió a la calma, pero Mariana quedó de pie, temblando junto a la orilla, con las manos vacías y un vacío insoportable dentro de su pecho. Su llanto comenzó de manera humana, pero pronto se transformó en algo más profundo, más húmedo, más eterno. Cada sollozo parecía mezclarse con el río, con la tierra, con la noche misma. Sus brazos caían lentamente, el cabello pegado a su rostro, y su cuerpo parecía inclinarse hacia la corriente, como si el agua misma la llamara. Esa noche, bajo la luna que reflejaba su figura mojada y desolada, Mariana se convirtió en algo que iba más allá de la humanidad. Su dolor y su llanto dieron origen a la Llorona, un espíritu eterno que vagaría por los ríos y lagunas buscando lo que había perdido y reclamando con su lamento a todos los que se acercaran demasiado. La noche cayó por completo sobre el pequeño pueblo. El cielo estaba oscuro, cubierto por nubes pesadas que ocultaban la luna. El río, antes tranquilo en apariencia, parecía moverse con vida propia. Su corriente susurraba con un sonido húmedo y prolongado, y cada ola que golpeaba la orilla parecía marcar un ritmo lento y constante, como un latido de dolor. Mariana ya no estaba en su forma humana de antes. Su vestido blanco se pegaba al cuerpo, empapado de agua y barro, y sus cabellos oscuros caían sobre sus hombros y rostro, flotando como algas en la corriente. Su piel estaba fría, húmeda, y su mirada reflejaba un vacío imposible de llenar. Cada movimiento era lento e hipnótico, como si flotara entre el mundo de los vivos y los muertos. Cada sollozo que escapaba de sus labios no era solo un sonido, era una vibración que llenaba el aire, húmeda, fría y cargada de dolor que se podía sentir en los huesos. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo extraño. Primero fue un leve murmullo cuando caminaban cerca del río, un gemido que parecía venir de todas partes a la vez. Luego, la sensación de humedad en el aire aumentó, como si la propia noche se empapara de lágrimas, y finalmente se escuchó un grito largo y angustiado que heló la sangre de quien lo oyó. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! El primer encuentro ocurrió con un joven campesino que llevaba leña a su hogar. Sus botas chapoteaban sobre el barro y cada paso levantaba un olor intenso a humedad. Escuchó el llanto y creyó que algún niño se había perdido en la orilla. Se acercó con cautela y vio la silueta de una mujer mojada y blanca, de pie junto al río, inclinada hacia la corriente, con los cabellos pegados al rostro y moviéndose lentamente como si respirara a través del agua. El campesino quiso gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. El llanto de Mariana se volvió más intenso, más cercano, más penetrante, y de repente sintió un frío húmedo que recorría todo su cuerpo, como si el río mismo lo abrazara con desesperación. Cada pensamiento suyo se llenó de miedo, y sintió una presencia imposible de ignorar, como si la mujer estuviera observándolo desde todos lados a la vez. ¿Quién eres?, logró susurrar, temblando. Mariana levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, negros y húmedos como pozos, lo miraron directamente. Su voz salió quebrada, alargada, multiplicada. Mis hijos, mis hijos. El joven sintió un tirón en el pecho.
como si su corazón estuviera siendo absorbido por el lamento. El agua en la orilla temblaba con cada paso que ella daba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre la niebla del río, dejando solo su llanto resonando en el aire. Esa noche otros vecinos comenzaron a escuchar lo mismo. Un grito largo y húmedo desde los canales que parecía recorrer todas las calles cercanas al río. Sombras blancas moviéndose entre los árboles y reflejándose en los charcos. Niños que desaparecían momentáneamente de sus habitaciones, solo para ser encontrados horas después junto a la orilla, temblando y en silencio, con los ojos llenos de miedo. Mariana ya no caminaba como mujer, flotaba, se deslizaba por el río y las orillas, dejando un rastro de humedad y desesperación. Su llanto crecía con cada paso, mezclando el dolor de la pérdida con la furia de la impotencia. Era imposible escapar de él. Incluso quienes cerraban las ventanas sentían el frío húmedo penetrando por debajo de la puerta, escuchando aquel lamento que parecía envolver toda la noche. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente. Algunos decían que era un espíritu, otros que era una advertencia. No te acerques al río de noche, porque la mujer que llora se llevará a tus hijos. Los más valientes que se acercaban al agua aseguraban ver su figura flotando entre niebla y luna, moviéndose lentamente, con los brazos extendidos hacia la corriente, buscando lo que había perdido. Cada encuentro aumentaba su poder y terror. Su llanto, antes contenido en la orilla, ahora se escuchaba en toda la ribera, como si el río entero lo reprodujera. Los charcos vibraban con sus lágrimas. La brisa nocturna llevaba su voz y cada animal que pasaba la evitaba. Los habitantes comenzaron a evitar el río incluso de día, y en las noches sin luna los padres susurraban a sus hijos: si escuchas un llanto, quédate en casa, no salgas al río. Y así Mariana dejó de ser una madre desesperada para convertirse en la Llorona, un espíritu eterno que vagaba por las orillas, buscando sus hijos y reclamando con su lamento a quienes se acercaban demasiado. Su presencia ya no era solo vista, sino sentida. El frío, la humedad, el llanto, la desesperación, todo formaba parte de su existencia, y cada noche de 1974 que alguien caminaba cerca del río era un recordatorio de que el nacimiento de la Llorona había ocurrido y su llanto se escucharía para siempre. Las noches en el pueblo se volvieron más oscuras y silenciosas. El río ya no era solo agua, era un ecosistema de miedo, donde cada corriente parecía arrastrar el lamento de Mariana. El aire estaba impregnado de humedad y de un olor a tierra mojada que no desaparecía ni en los hogares cerrados. Mariana ya no caminaba, ni siquiera flotaba como antes. Se movía con una gracia imposible, deslizándose por el aire y la corriente como si fuera parte del río mismo. Su vestido blanco estaba siempre empapado, pegado a su cuerpo espectral. Su cabello largo y oscuro flotaba a su alrededor, cubriendo parcialmente su rostro, y sus ojos reflejaban la desesperación y la furia que había acumulado desde aquella trágica tarde de verano. Cada sollozo suyo resonaba como un eco húmedo que atravesaba las paredes, llegando a los hogares más alejados del río. Las desapariciones comenzaron a aumentar. Primero fueron animales, gatos, perros, aves que caían mudos al suelo cerca de las orillas. Luego, niños. No siempre los tomaba, a veces solo los asustaba, dejando que corrieran a casa con los ojos llenos de terror y el corazón latiendo desbocado. Pero cada vez que alguien se acercaba demasiado al río en la noche, podía escuchar: ¡mis hijos! ¡mis hijos! Aquellos que veían su figura describían siempre lo mismo: una mujer blanca, empapada, con los brazos extendidos hacia el agua, inclinada hacia la corriente, y un llanto interminable que no pertenecía al mundo humano. Sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos, y cada paso dejaba un rastro húmedo en el suelo. El miedo que generaba era físico: temblor en las piernas,
frío que subía por la espalda, sensación de humedad pegada a la piel, incluso cuando uno estaba dentro de su casa. Con el tiempo, los aldeanos comprendieron algo. La Llorona no descansaba nunca. Su llanto no se apagaba con la noche, se prolongaba hasta en los sueños de quienes la escuchaban. Se decía que podía estar en cualquier lugar donde hubiera agua, ríos, lagunas, canales, charcos, y su llanto era tanto una advertencia como una amenaza, un recordatorio de que la tragedia podía repetirse y que el dolor de una madre perdida era eterno y devorador. La leyenda comenzó a crecer. Los padres contaban a sus hijos historias de la mujer del río para que nunca se acercaran solos al agua. Los vecinos aseguraban que, en noches de luna llena o tormenta, se podía escuchar un llanto largo y húmedo que atravesaba la oscuridad como un río de dolor y desesperación. Los niños que se habían perdido por segundos, los que se habían asustado hasta el silencio, sabían que ese llanto no era humano, que pertenecía a alguien que había sido madre, que había amado demasiado y que había perdido todo. Mariana había dejado de existir como mujer. Su humanidad se disolvió en el río y en su llanto, y nació la Llorona, una figura que era a la vez agua, sombra y sonido, con un lamento eterno que buscaba a sus hijos perdidos. Su nacimiento no fue instantáneo, fue un proceso de dolor, de desesperación, de noches llorando junto a la orilla hasta que su pena se convirtió en algo más grande que ella misma, algo que ninguna fuerza humana podía contener. Cada vez que alguien se acerca a un río, aunque sea décadas después, se dice que puede escuchar: ¡ay, mis hijos! Un llanto que atraviesa el tiempo, que recuerda la tragedia de Mariana y que advierte a todos que la pérdida puede transformar el amor en terror y la pena en una eternidad de llanto. El pueblo aprendió a vivir con su presencia. El río nunca volvió a ser tranquilo, y el sonido de sus aguas siempre llevaba consigo un eco de angustia, un recordatorio de que en 1974 una madre lloró tanto que su llanto se hizo inmortal. Y así, la Llorona nació, vagando por siempre, buscando lo que jamás podría recuperar y convirtiéndose en leyenda. Un espíritu húmedo, blanco, triste, aterrador. Un llanto que nunca termina.